He aprendido una barbaridad. No se pueden ustedes imaginar lo que he aprendido. Pero es que aprendo cada día. Aprendo cada hora. Pero ¿cómo se aprende? Se aprende dejándose sorprender, haciendo que donde estaba el prejuicio llegue el juicio. Bueno, tengo el honor ya de presentar un primer formato de entrevista. A lo mejor no será el formato más atractivo, a lo mejor la forma de dialogar no será la más atractiva al principio, pero yo creo que se están poniendo unos esfuerzos tanto humanos y económicos que para mejorarlo, al final estamos aquí para mejorar. Y hoy lo quiero enfocar más al tema de la educación, un podcast más especial ya que será el primero y esto se está grabando en una época de verano en la que la gente nacida, porque estamos grabando en 2025, la gente nacida en 2007, pues ahora estará en un periodo de selectividad y de hecho cuando yo creo que se vea esto ya se habrá acabado este periodo, estarán eligiendo universidades y siempre hay un estigma con el tema de las ingenierías y quiero enfocarlo esto a hablar sobre las ingenierías, lo que te puedes encontrar directamente cuando entres a la carrera, ya que te puedes anticipar a lo que te vas a encontrar y espero de todo corazón que te sirva y sin más dilación pues vamos a comenzar con la entrevista. Pues bueno, bienvenido al podcast. Bien hallado. No sé qué te parecerá, pero bueno, quiero decir que tampoco hay un presupuesto para muchísimo más, pero bueno, ahora mismo lo que quiero es enfocarme en este contenido y no más en lo visual. Si quieres, primero preséntate para que la gente sepa quién está hablando. Bueno. Bueno, yo me llamo Miguel Ángel y ahora estoy acabando el grado en Ingeniería Mecánica en la Universidad Politécnica de Tarrasa. En la Politécnica de Tarrasa. Sí. En la UPC. Sí. La conocida UPC. Sí. De aquí, que los que serán de por aquí o alrededores pues sabrán perfectamente de qué universidad estamos hablando. Bueno, vamos a comenzar. Bastantes temas por hablar. Tema de ingenierías. Primero, vamos a lo más elemental de todo. Estabas en bachillerato. Sí. ¿Ya tenías claro que querías hacer una ingeniería? Yo sí. No es lo más Sí. habitual, pero yo Vale. desde la ESO diría tenía claro que iba a hacer una ingeniería. Lo que no sabía era cuál, pero Vale. sabía que iba a ser una ingeniería. Claro, porque de ingenierías hay muchísimas. Un montón. Bueno, tampoco tantas, pero Bueno, pero hay sí, muchas. hay Sí, un abanico hay unas importante. cuantas, sí. Sí, sí, sí. Bueno, claro, porque es lo que quiero recalar, que yo, por ejemplo, cuando acabé el bachillerato, no tenía muy claro si ir para una ingeniería, porque a lo mejor la gente que va más justo en bachillerato, a lo mejor, claro, como ve y sabe que va a hacer física, matemática, a lo mejor se ve Es muy que justa ya con el bachillerato y dice, ¿dónde me estoy metiendo? Que esa es otra. yo te diría, lo siento por el que sea su ilusión, pero si vas justo en mates y física en bachillerato, no te metas a una ingeniería. Ya está, ya tenemos la exclusiva. No, porque es que será perder el tiempo porque lo vas a dejar, porque se complica muchísimo. O sea, es que hay un salto de dificultad enorme, de verdad. Bueno, sí, hay un salto de dificultad de la ESO a bachillerato, donde pasas de unas bases a otras literalmente y no te explican unas bases elementales en cuarto de la ESO, pues imagínate Sí. pasar de bachillerato a la universidad. Pues la universidad vas a flipar. De hecho, primero es como, porque tú a la universidad puedes entrar desde ciclo. Entonces, primero es como para enseñarle a los de ciclo lo que se han perdido de bachillerato. Entonces, hay muchas asignaturas tipo química. En química lo que se da son los 2 años de bachillerato, pero en vez de darse en 2 años se dan 4 meses. Así tal cual. Y de Sí, además sí. contenido nuevo. Es un salto de dificultad importante.
muy, muy importante. Sí, y al final es eso, ¿no? Que como vas muy justo, sobre todo en estas materias, pues ya te replanteas el hecho de elegir cierta carrera. Sí. Entonces, cuando tú llegas y cuando tú entras, el primer año, ¿qué es lo que te encuentras? El primer año, ¿qué es lo que te encuentras? Sí, El primer año yo creo que hay cosas que peguen más fuertes que el primer año de carrera. O sea, yo creo sí, en un combate, primer año de carrera y Leto Puria lo tumba primer asalto. Es, para que te hagas la idea, yo siempre he sido un niño repelente, mano levantada siempre para responder preguntas. Acabé bachillerato con 9 de media. Vale, vale, primer sí. examen de la carrera, física 1, 0,3. La uni te pone en tu sitio. Vale. O sea, realmente, Eso, claro, eso, eso también, ¿eh? el que haya hecho física y mates estará viendo esto y se estará partiendo la caja, ¿no? Pero para los seres mortales es chungo. Pero, joder, si voy yo, si has sacado tú un 0,3, cuando vaya yo que voy a sacar un -10. Sí, sí. Bueno, pero es importante hablar de esto y que la gente lo sepa, Sí, sí. porque esa es otra, ¿no? Que pensamos que llegamos a la universidad y después nos pegamos unas hostias como panes. Bueno, claro, llegas y ante este panorama, ¿no? Que dices tú, el primer examen, primera pateada, ¿qué te replanteas que tienes ahí en la mente? Yo, primero aún, como tienes mentalidad de bachillerato y pues te lo vas a sacar y ya está. O sea, ni te planteas, yo ni me planteé dejarlo en segundo y así. Yo recuerdo en segundo que me planteé dejar la carrera porque estaba pasando muy mal. Pues digo yo, es que llevo solo la mitad y no puedo más. Pero si realmente te gusta, quieres hacer esto, te quieres dedicar a ser ingeniero, es que no hay otro camino, no hay otra forma. Te piden títulos sí o sí. Entonces, pues te esfuerzas y te lo sacas. No hay más. Yo tengo hechos unos informes que estarán colgados también en el vídeo para que quien quiera los pueda consultar. Mm. Claro, de hecho tú los has estado leyendo Sí. y yo tengo aquí, porque estos son datos justamente del Ministerio de Universidades, que yo todos los datos, que tengo que decirlo, tengo que aclararlo, todos los datos no los saco de simplemente de la Wikipedia, o sea, son fuentes oficiales para que la gente, pues que haya un cierto rigor de lo que se habla. Yo aquí tengo que en los institutos de graduados de ingeniería se estima una tasa de abandono cercana al 50%. Pero el 50% ese es al final de toda la carrera, Claro, digamos. de esa gente que ha De todos los que entrado, entraron. de todos los que han entrado y al final no han logrado graduarse. Tú aquí dices que difieres bastante en ello. Que, Me parece generoso. ¿Te parece generoso? Bien. Sí. Bueno, claro, es que al final los datos también hay Y ciertos también dependerá intereses. cada uno y cambiará. También es otra cosa. Pero bueno, aquí también tengo que la gente, al final, del total de matriculados que hay, el 40% son para ingenierías informáticas. Que bueno, esto ya, eso es otra cosa. Y del ese 40, el 25% abandona el primer año. Es que yo no sé ingeniería informática porque yo iba con las industriales, entonces no teníamos ninguna Claro. informática. No, pero aquí te habla de ingeniería e Sí, sí. informática, pero ingeniería se refiere a Ah, total. todas las Todas las ingenierías. Vale, ingenierías, sí, vale. sí, y especifica informática. No sé. Pero sí, la cuestión es que el 25% de ese 40 abandona durante el primer año. Sí. Estamos hablando entonces de un 50% de esos matriculados. Sí, es más o menos yo diría que es algo así. ¿Sí? Sí, yo Vale. diría que el primer año Bueno, cae la mitad o más. es que es interesante porque estábamos hablando de mientras estábamos de camino aquí en el coche y lo estábamos comentando y hay una cosa que me ha llamado, bueno, bastantes cosas que me han llamado la atención, que estábamos hablando del tema del primer año, cuánta gente ha entrado y la gente que te has encontrado tú después del primer año. Sí. Explica tú un poco eso, qué es lo que te has encontrado. Claro, la cosa es que desde dentro es un poco difícil de verlo porque cambian el número de grupos, la cantidad de gente que hay por grupo y al final tú estás como
centrado en lo tuyo, ¿no? Sí. Pero es que yo creo que en segundo éramos la mitad o menos. Que no hay más. En una aula, ¿cuánta gente podéis estar más o menos? En un aula yo diría que somos en torno a 80. En torno a 80. Entonces, Sí. ¿qué significa? Que más o menos 40 personas quedaban. No. En el aula somos 80. Sí. Pero eso es porque los grupos de segundo ya son diferentes a los de primero. Los grupos Claro. de primero son pequeños, son de 24 personas. Mm. Y luego, de la gente que queda, pues hacen grupos de 80. Hostia, madre mía. Sí. Y el tema de... Claro, una cosa es la gente que abandona desde el primer curso y la gente que aguanta y asiste a esas clases. Sí. ¿Por qué? Porque yo hace poco vi una noticia, pero no es de la UPC, es de la UAB, donde el rector se quejaba de que muchos de sus alumnos no asisten a clase y hay una baja asistencia a clase. Es una forma de decirlo, sí. Entonces, claro, eso es de la UAB, estamos ahora mismo enfocados más en la UPC porque tú estudias y estás acabando ahí el grado. Que tengo que decir que estás acabando ya, que te falta el proyecto final. Sí, bueno, de hecho ya lo tengo prácticamente acabado, me falta entregarlo. Bien. Entonces yo lo quiero enfocar esto a la UPC. Claro, ¿cuánta gente asiste a clase? Depende mucho, depende sobre todo del profesor. La misma asignatura la imparten varios profesores hasta tercero, porque en tercero ya solo hay un profesor por asignatura, pero en primero y en segundo hay varios profesores por asignatura. Y hay profesores que les va todo el mundo y otros profesores que la clase está vacía. Habla un poco más alto. ¿Casualidad que justo en ese grupo ha ido toda la gente que pasa de la uni? No creo. Pero bueno, es que es así, es que yo he dado clases que de 80 éramos 6. Pero no es esto de una o dos asignaturas de toda la carrera, que si cada cuatrimestre son 5 asignaturas, 2 o 3 son así. Que no va nadie a clase. Y luego llegas al examen y no cabemos. Bueno, y otra cosa que me ha llamado la atención, que estabas comentando, es el tema de que hay gente que no asiste a ciertas clases para hacer esas mismas clases en una academia o en un sitio externo. La universidad está rodeada de academias, que yo no sé, eso es una granja de dinero porque todo el mundo va a la academia. O sea, es que yo soy la única persona que conozco que no haya ido nunca a la academia. El resto de gente con la que he hablado ha ido alguna vez o para la mayoría de asignaturas las ha hecho en academia. Y es que es surrealista porque está el profesor dando esa clase en la universidad y está la clase vacía y la gente a esa misma hora está en la academia haciendo esa clase. Es que no tiene sentido. O sea, es que básicamente estás pagando porque te den el título. Sí, bastante así. Sí. Pero hay que decir que hay algunos profesores muy buenos. Muy buenos al nivel de que yo he ido a exámenes sin haber estudiado. Solo con lo que yo había aprendido en clase y sacar un 7 o un 8 que en la uni es como un 10. Que no es recomendable, ¿eh? También te digo. No. De normal vas a tener que estudiar muchísimo. Pero ya esta asignatura ha sido sin estudiar porque realmente ya me lo sabía. Claro, sí. Porque el profesor explicaba tan bien que con ir a clase ya te quedaba. Si es que esto no se trata solamente de mortificar o señalar a los profesores. No, que va. Porque hay muchísimos profesores buenos, hay otros que sí que es cierto que tú llegas y te explican simplemente un PowerPoint, sí, ¿vale? Pero hay otros que te quieren explicar y se esfuerzan en explicarlo. El problema después también está, al menos, y estoy hablando desde mi perspectiva, desde mi carrera, que quieren abarcar tantas cosas en un periodo de tiempo tan pequeño, que es que el profesor mismo no puede no, que no da tiempo. explayarse lo suficiente o lo que le gustaría, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recalar esto, que nosotros aquí lo que vamos a comentar no se trata solamente de culpa del profesorado. Aquí la culpa es gran parte también de un programa. Sí, es tal cual, es que es el programa. Pero es que ya ha habido veces que el primer día de clase nos ha dicho el profe, bueno, todo lo que vamos a hacer está obsoleto, pero lo dice el programa.
¿Qué Sí. sentido tiene eso? Por eso. Sí, sí, no. Y aparte que es que ya donde más te das cuenta es en bachillerato. Yo en bachillerato de verdad, justamente el profesor de física explicaba muy bien, pero es que el problema es que no se podía explayar, no podía parar No. y explicar a alguien por qué se hace esto así y eso lo otro. Uy, el porqué de las cosas, olvídate. Esa es otra que ahora comentaré más. Y claro, tú cuando tienes este problema y tienes un programa establecido, además después tenemos que hacer la selectividad, donde te van a meter absolutamente todo el programa, Ujú. el profesor va con la soga a cuello, Sí, sí. y no solo el profesor, también el alumno. Entonces, al final, ¿dónde llega esto? A lo mejor se trata de hacer menos contenido y enfocarlo más. A lo mejor se trata de explayar los estudios un año más, 2. Yo te diría que en la uni se da mucha información inútil. O sea, yo preferiría que se diera menos cantidad de contenido en más profundidad, la verdad, en muchas ocasiones. A veces que no, que simplemente es que es lo que hay. Pero muchas veces creo que se explican cosas que no hace falta y prefería que se explicaran con más detalle otras. Sí, bueno, esto ya es de mi perspectiva, ¿no? Por ejemplo, en bachillerato, el tema de que nos enfocáramos en estudiar el léxico, la morfosis, pero de una manera tan profunda que Sí, tú dices, bueno, estoy en un bachillerato tecnológico. ahí estamos. Es un bachillerato Vale, tecnológico. por ejemplo, o un científico, ¿por qué tengo que gastar este tiempo en una materia que a mí no me va a ser tan útil como alguien de los sociales o de letras? Mm. Entonces, yo también quiero que esto se entienda, que el problema a lo mejor viene más del programa, Sí. que quieren abarcar tantas cosas y hacernos Einstein de la noche a la mañana, Ujú. que es muy complicado. Bien, cuando te he hablado del por qué se hace una cosa, por qué se hace lo otro, y te has reído. Explica. Que... Pues que no se explica el porqué de las cosas, simplemente se te dice, esto es así y ya está. Pero ni se plantea que tú entiendas el porqué. Simplemente dice, se hace así y tú dices, me lo memorizo porque yo tengo que hacer un examen. Es decir, el objetivo al final realmente no es aprender, es aprobar un examen. Yo diría que ese es el mayor problema, los exámenes. ¿Cómo? Es que claro, ¿cómo lo harías si no es con exámenes? No lo sé, pero no es un buen sistema. Porque entonces el objetivo cambia, ya no es, el objetivo ya no es aprender, es aprobar. O combinarlo con otro tipo de mecánicas. A ver, hacer un examen, sí puedes hacer un examen, o combinarlo con otras ciertas mecánicas. Con trabajos al final, Mm. puedes hacer trabajos, el problema es que el trabajo tú ya puedes hacerlo con el chat GPT. Sí. Entonces, Claro, la cosa es que para mí un trabajo que se puede hacer con el ChatGPT entonces no tiene sentido. Que te exijan que hagas ese trabajo. Es absurdo. Pues ya lo puede hacer el ChatGPT. Que creo que esto le va a costar mucho al sistema educativo lo de adaptarse al ChatGPT y a las IAs. Pero es como, no sé, yo lo veo como si se acabara de inventar la calculadora y en la uni aún fuéramos con el abaco. Pues a la uni le costaría una eternidad, porque se pensaría que como la calculadora te hace la vida más fácil, no puede ser. Con el abaco, hacer integrales. sí. Va a ser muy difícil que se adapten, eso está claro, porque ya de hecho está pasando, hay bastantes problemas con esto. Entonces, tú has entrado a la carrera, te han dado una hostia de realidad, Mm. has visto como mucha gente abandona, pero ahora tampoco no te lo he preguntado, ¿cuál es tu objetivo después de acabar la carrera? ¿Tienes pensado irte a algún lado a trabajar de ello, a vivir de ello? ¿O tienes pensado quedarte, buscar algo por aquí? ¿Cuáles son tus planes? A ver, yo primero, cuando acabas la carrera, como ingeniero tienes que hacer un máster sí o sí, porque si no eres técnico, no eres ingeniero.
pues intentar buscar trabajo solo con el grado, pero buena suerte. Entonces yo tengo pensado hacer un máster, tienes que hacer el máster en ingeniería industrial, pero luego la especialización, yo tenía pensado hacer energía, especialización en energía, porque es un tema que siempre me ha gustado. Y luego, así como mi sueño, sería trabajar en fusión nuclear. Nuclear. Que de hecho hablaremos de la energía nuclear más tarde. Vale. Entonces, claro, para que la gente lo entienda, para que los jóvenes lo entiendan, tú entras a la carrera, ¿vale? Y son 4 años de carrera. 4 años de carrera. Son 4 años de carrera y después tienes un máster. Sí, que suelen ser 2 años. 2 años, claro. Solamente con la carrera puedes sobrevivir, pero no, digamos... Bueno, no es que pase, es que no te van a contratar. Pues sí que te puede que te contraten en algún sitio, pero es casi imprescindible el máster. O sea que en total diríamos 6 años. Si todo va bien. Si todo va bien, porque esa es otra. Yo aquí no he contemplado una cosa de la que hemos estado hablando, y es que mucha gente no se saca el grado en 4 años. ¿O qué va? No, lo más habitual son 5 o 6. 5 o 6 años. Y aparte de ello, tiene un coste adicional. Sí. Cada vez que repites una asignatura te cuesta más. Yo diría que yo solo he repetido una vez una asignatura. Entonces, cuando repites una asignatura te cuesta el doble. Y creo que cuando la vuelves a repetir te cuesta como una asignatura más. Entonces te cuesta como 3. Y no puedes repetir más de... Creo que no la puedes repetir más de 2 veces, pero no estoy seguro. Más de 2 veces. Vale. Bueno, supongo que alguien lo habrá experimentado. Sí, no sé si más de serán uno. 2 o 3 veces, pero... Sé que 2 la puedes repetir seguro porque conozco gente que ha repetido 2 veces una asignatura, pero... Sí. Que también, yo no sé si en las tasas de abandono se considera esto también. ¿Cuánta gente ha abandonado a causa de esto? De hecho, yo aquí tengo dificultades académicas, pero claro, ¿cómo se consideran las dificultades académicas? Yo creo que antes de que te echen te vas tú, también te digo. O sea, cuando suspendes una asignatura 3 veces, no aguantas. O sea, no, hay que tener mucha fuerza de voluntad. Es que es duro, ¿eh? Sí. Yo no lo he vivido y ya me lo estoy imaginando. 3 veces, 3 años a aguantar lo mismo y que no te dé resultado. Sí. Es Es una que tortura, ¿eh? hay asignaturas que te las sacas casi a suerte. De verdad te lo digo. O sea, yo hay asignaturas que me las he sacado porque he tenido suerte y ese año he tocado en el examen lo que me sabía. O he visto claro el problema. Escúchame, que estamos aquí para subirle la moral a los jóvenes y que estudien ingenierías. No para hundirlos más en la No, miseria. pero yo quiero que realmente tengan claro lo que es la ingeniería, porque si no, es que son años que vas a tirar y no lo recuperas. Y sobre todo porque es que en primero yo vi cosas que me fliparon. Yo vi gente en primero que venía del artístico. ¿Qué haces aquí, hijo mío? Pero ¿qué pasa? Que como las ingenierías tienen una nota muy baja para entrar, la gente se piensa que es fácil. No, no es fácil. La nota va en función de las plazas que sobran. Si en medicina sobraran plazas, entrarías con un 5. Como en ingeniería hay un montón de plazas, pues la nota es baja, que de hecho ahora se ve que está subiendo mucho, pero cuando yo entré era un 6. Un 6. Sí, bueno, de hecho el año anterior al mío era un 5, pero como yo entré cuando el año del COVID subió subió la nota. Pero subió a un 6 o un 6,5 se puso. Claro, yo porque cuando lo miré, que eso fue hace 2 años me parece, estaba ya rondando el 7-8. Sí, eso me está diciendo que ha subido una barbaridad. Pero bueno, que aprobar con un 5 las L, o sea, claro, un 5 en todo en las L es un 7. O sea que un 6 es menos que aprobarlo todo. Sí. Entonces, bien, ahora que hemos hablado, hemos introducido un poco todo esto, vamos a enfocarnos específicamente en tu carrera. Tú has estudiado ingeniería mecánica. Sí. Vale. Vamos a hablar qué se estudia justamente en ingeniería mecánica, o bueno, los primeros años, explica tú cómo va la evolución, porque el primer año es más como generalizado, Sí, ¿no? bueno, Entonces explica tú es lo que como para
poner a toda la gente al mismo nivel. Como, porque claro, tú vienes gente de bachillerato, viene gente de ciclo, no todo el mundo tiene el mismo nivel. Entonces, primero es como para igualarnos a todos, para ponernos todos al mismo nivel de mates, de física, de química, y luego ya, segundo, ya más para darte cosas nuevas y así. Entonces, creo que es que en primero se hace química, mates, física, ingeniería de materiales y térmica. Creo que se hacen esas. Entonces, aparte de térmica y materiales, las otras tres es para ponerte a tono. Habrá mucha gente también que le interesará saber todo el tema de cálculos. ¿Os hacéis a mano? Depende. En mates, en las asignaturas de mates, solo se hacen en primero. En segundo, a partir del segundo ya son en ordenador. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer a mano. O sea, mis gráficas parecen patatas Pringles, pues son en 3D. Entonces no, es que no se puede hacer. A mano no se puede. Son cálculos demasiado complejos. No se puede. Pero luego ya cosas más como física, química, termodinámica, resistencia de materiales, cosas así, eso sí que son cálculos a mano y son chunguillos. De hecho, yo no sé si me pasaste imágenes, no sé si justamente son de gráficas o fue un prototipo solamente lo que me pasaste tú de imágenes. De imágenes, ¿cuál te refieres? La imagen de una cosa, o sea, no era... Sí, 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 eso del eso prototipo. es de ingeniería gráfica, me parece. Vale, y después estoy viendo aquí, porque también estuvimos hablando, vale, sí, de un ejercicio de térmica. Sí. Que bueno, todo esto, supongo, el editor hará magia y ella aparecerá, supongo, en el plano. Sí. Claro, estoy mirando aquí. En cuanto a térmica, claro, el ejercicio este de térmica, no sé si te acuerdas cuál es. Sí. Quiero mirarlo, este de aquí me refiero. Sí, sí. Vale. ¿En qué año lo hiciste? ¿Te acuerdas? Esto es, yo diría que es de tercero. Es de tercero. Sí. Aquí hay cálculos a mano. Sí. Vale. Sí, sí, sí. Pero los cálculos más complicados no son de térmica, son más de tipo diseño de máquinas, cosas así, cosas más de física, no de química. Química es muy de fórmulas. Y aquí aprovechamos ya que estamos. Sí. Explícale un poco a la gente qué es lo que hay aquí. O sea, al final esto estará reflejado en un plano, ¿eh? Ellos verán la imagen nítidamente. Sí. O sea, te lo estoy enseñando a ti para que puedas explicarlo. Bueno, esto es el cálculo más o menos de cómo evoluciona un refrigerante a lo largo del circuito de una cámara frigorífica, me parece que es. Vale. Entonces, como la campana que se ve, la curva esta, digamos que todo lo que haya dentro de eso es mezcla líquido-gas, lo que haya por la izquierda es líquido y lo que haya por la derecha es gas. Y las líneas negras son el circuito. Vale. ¿Sí? Es, más o menos es eso. Entonces, claro, el circuito este es lo que te sale de resultado, no te lo dan. Entonces tú vas calculando y te va dando estos puntos. Entonces tú a partir del punto 2 puedes sacar el 3 y con el 3 puedes sacar el 7 y así pues vas avanzando un poco. Supongo que tienes que calcular ahí tema de presiones, sí, temperaturas, sí. ¿no? Sí, sí, entalpías, cabal volumétrico, todas estas cosas. Sí, sí. No, esta asignatura realmente a mí me gustó mucho, es muy interesante. ¿Cuál es esta específicamente? Esto diría que es Sistemas Térmicos 2. Sí, vale. Sistemas Térmicos 2. Es muy interesante, la verdad. Pasa que sí que lo malo de química, de las asignaturas de química básicamente y termodinámica, es que son problemas larguísimos que te equivocas en el paso 2, todo lo demás está mal. Pero es realmente muy interesante y a mí me gusta mucho. Si te toca un buen profe, realmente te lo vas a pasar bien en esta asignatura, sí, sí. Bueno, claro, si te toca un buen profe y realmente te interesa. Sí, bueno, claro, también te tiene que gustar, ¿sabes? Hay gente a la que no le gusta. Yo creo que hay gente que hace ingeniería electrónica y yo lo odio. Claro, y después, también, ya es más o menos para que la gente vaya viendo, ¿no? Qué se va a hacer, cómo se va a hacer, porque en bachillerato todos hemos hecho dibujo técnico también. Sí, en papel, que no sirve para nada, pero... Papel, sí, lo más jodido que sí, en papel. Yo me acuerdo de hacer figuras en 3D en papel.
Ya, es que ni me acuerdo cómo se llamaba esto, pero ¿te Isometrías, acuerdas que lo sí. estaba mirando? Porque tengo que decirlo que me ayudó a sacarme el bachillerato. Me estaba dando clases de física, era de matemática, ¿no? Sí. Y de dibujo. Sí. Tenemos también esto de aquí, Claro, esto házmelo en papel, ¿sabes? claro, que la gente también lo estará viendo aquí en pantalla. Explica esto también, ¿qué es? ¿Qué asignatura es? ¿Qué Esto es? era, creo que se llamaba ingeniería gráfica. Sí, Esto es un reductor, vale, que lo que haces es que lo que tienes es como un eje que va a mucha velocidad y lo que tú quieres es bajarle esa velocidad. Entonces lo que haces es ponerle un piñón pequeño y pones uno al lado con un piñón grande, ¿sabes? Entonces, vale, como tiene que dar muchas vueltas, se acaba reduciendo la velocidad, ¿sabes? Para que el piñón grande dé una vuelta entera, ujú, el piñón pequeño tiene que dar muchas. Entonces el eje vale, gira menos. vale, claro. Es básicamente Se eso. tienen que igualar las fuerzas, digamos. Y era un proyecto de diseño, o sea, todas estas piezas Mm. son diseñadas, menos algunas que son de librería. Esto es una asignatura de dibujo, lo llamáis como tal, Sí, bueno, gráfica. gráfica. Sí, sí, sí. Y esto está hecho con un programa. Sí, esto está hecho con SolidWorks, que quien haga ingeniería SolidWorks. lo va a conocer, Vale, porque es lo que vale. usa todo el mundo. Es importante. SolidWorks, para que lo Sí, sí, sepáis. yo de hecho os recomiendo que os lo miréis de antes, porque primero se hace una asignatura de gráfica y te ponen a hacer SolidWorks, que si no has visto en la vida, te da algo. Sí, es complicada. No es que sea complicado, pero si no has dibujado en tu vida no lo vas a saber hacer. Es decir, Ya, si a ti nadie te ha enseñado que 2 más 2 es 4, no lo vas a saber por arte de magia. ya. Pues esto es lo mismo. Pero si te pones, vas a ir sobrado. O sea, le vas a dar 20 vueltas a todo el mundo. Sí, sí. Bueno, más temas que haya que comentar sobre los estudios o qué hacéis, porque claro, hemos hablado sobre el tema de cálculos, a partir del segundo año ya se hacen a ordenador, Sí, pero en las de mates. en las de Las de mates. mates, el resto de asignaturas es en papel. Vale. Depende, hay asignaturas que si los cálculos son muy difíciles te dejan llevarte el ordenador, pero normalmente es en papel. Vale. Para la gente que quiera entrar a ingeniería, tema de matemática, primero vamos a ir con matemática. ¿Qué es lo más fundamental de matemática que tienen que saber? Lo más fundamental. Que digas tú que más utilizas de la Pues, es matemática. que lo que yo más utilizo son fracciones, ¿sabes? Fracción, vale, Pero claro, o vale. sea, Pero pero tienes que saber derivadas integrales, lo ahí es tienes lo que que voy. saber. Sí, es que simplemente lo tienes que saber. Derivadas integrales. Porque, a ver cómo te digo, ahora que la gente no se asuste, pero nosotros hacemos triples integrales, ¿sabes? En plan, tú haces con una S, pues yo pongo Mm, 3. sí. Entonces, diviértete, ¿sabes? ¿Me has pasado algún ejercicio con esto? No, no, porque No. son todos a ordenador. Bueno, Ah, pues vale. ya, ha habido algunos que, no, que eran en papel, pero no se Mm, encuentro porque por mi salud mental quemo todos los apuntes cuando quemo una asignatura. Entonces, lo que sobrevive a la quema, claro, para que la gente lo entienda de la magnitud de lo que significa una triple integral. ¿Cuánto te ocupa en una hoja? ¿Cuánto te podría ocupar en una hoja? uno es enorme, en una hoja no es enorme. A ver, ¿En cuántas hojas? no, cuántas hojas no, pero depende de la ecuación, ¿no? Cuanto más larga Claro, sea la ecuación, sí. más grande te va a quedar la integral, porque además, cuando haces una integral, cada vez se te hace más grande la ecuación, entonces una integral se te vuelve más grande, haces otra, se te vuelve aún más grande, Ujú. y así. Cambio las derivadas, cada vez que haces una derivada, se te vuelve más pequeño. Entonces, claro, entonces una triple integral, pues te debe salir un carro así de enorme. Pues además, tienes que hacer integral, cada vez que tienes una suma, una integral nueva, y así. Pues eso, que lo sepáis. Mm. Bueno, que tenga en cuenta la gente que al final las integrales lo que son es como suma de cachitos muy pequeños. Entonces, cuando tú tienes una integral, lo que estás haciendo es sumar los cachitos muy pequeños de una línea. Cuando tienes una doble integral, lo que estás haciendo es los cachitos muy pequeños de un área. Son dos líneas, tienes un área. Cuando haces de tres integrales, porque lo estás haciendo de un volumen. Y luego ya le podrías meter el tiempo ahí y haces una cuádruple integral. Sí, sí. No, pero es importante recalar y justamente quiero
hacer esta entrevista justamente para explicar estas cosas, que es lo más fundamental y en lo que en la universidad lo que falla, yo pienso, es que tú llegas y no te dicen, tienes que mirarte esto a fondo, porque va a ser muy elemental. Y claro, ellos en la universidad, y yo entiendo por parte a los profesores, que no pueden explicártelo todo desde la base, no pueden comenzar de nuevo completamente porque tienen un programa que cumplir también. Pasa mucho también que te dicen, yo qué sé, entras a la carrera y te dicen, no, esto te lo tenían que haber explicado en bachillerato. Y luego vas a segundo y dicen, no, esto te lo tenían que haber explicado en primero. Y así sucesivamente, ¿no? Claro, claro. Por eso yo quiero hacer este vídeo que sirva para que la gente ya tenga en cuenta estas cosas, ¿no? Y yo creo que espero que sea muy útil para la gente que lo esté viendo. Entonces, estamos hablando de matemática. Sí, Quiero pasar a la física. vale. De física, porque es que básicamente cuando tú preguntas a alguien por la calle ingeniería, lo que te dicen principalmente es matemática y física. Sí. Bueno, la gente cuando dices que estudias ingeniería mecánica se piensa que cambias llantas, pero También es verdad, también es verdad. Y yo también lo he pensado. Digo, mecánica pues será tema de coches y cosas así. no, no tiene nada que ver. Más maquinaria industrial. Maquinaria Bueno, y industrial. de hecho de todo. Sé que Ujú. puedes hacer de todo con ingeniería mecánica. Puedes construir una nave industrial entera. Sí, sí, claro, también automatización de procesos, Sí, sí, ¿no? sí, que Maquinaria. se ve de todo. Claro, claro, claro. Tema de física. ¿Cuáles son las bases elementales o qué es lo que más se utiliza en física? Leyes de Newton. Toma ya. Es, Leyes de Newton. es que es eso. A palo seco. Es eso. Y primero son leyes de Newton, básicamente, y lo vas a estar usando a lo largo de toda la carrera. Es lo más importante de lejos. Vale. Sí, sí, sí. Y también vas a tener muchas asignaturas de calcular resistencia de vigas. Resistencia de vigas. Sí, yo le hago una carga a una viga, cuánto se flexiona. ¿Aguanta, no aguanta? ¿Qué perfil le pongo? Vas a tener por lo menos, no sé si te 4 o 5 asignaturas de estas. Pero esto ya estamos hablando de vigas de construcción. Sí, 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 de la típica viga que es como una Sí, H o una I sí, mayúscula, sí, sí, sí. por eso. Claro. Para calcular flexibilidad, ¿no? Y tema de cuánto pesa. Básicamente el objetivo de un ingeniero es que el empresario se gaste menos dinero. Entonces el empresario te va a decir, yo le voy a poner tanto peso a la viga. ¿Qué viga le pongo? Tú le tienes que dar la más pequeña posible sin que reviente, con margen de seguridad. Claro. Esa es otra. Porque ahora estamos viendo, de hecho, yo estaba viendo las noticias, que yo no sé quién, a quién se le ha ocurrido en el tema del centro comercial de Sabadell, Mm. que se han caído unas placas en el Ah, centro comercial. No, no, y se han llevado una persona por delante. no he visto nada. Sí, que se han llevado una persona por delante, una persona mayor, Sí, de hecho. pues cuidado porque depende cómo el ingeniero es responsable. O sea, yo si hago un puente y el puente se cae, voy a la cárcel. Esto Eso también. me lo ha dicho más de un profe. Si haces un puente y el puente se cae, te vas a la cárcel. Y de hecho, no, creo que he dicho que era una viga, no era una viga, era un panel, Sí, no sé si es de cemento o no sé qué es, pero es un panel o que, de cemento no creo que sea, es un no, panel. es un panel, sí, Sí. es un panel que literalmente es como si tú, ahora yo te engancho este papel en la mesa, han hecho tal cual, ¡pimba! Lo han enganchado y lo peor no es que esté apoyado en la superficie, es que está de lado, o sea, no se apoya en nada, Sí, ¿me entiendes? sí, sí. Y al final es como que lo han enganchado así, y claro, el panel que ha hecho, y se ha llevado una persona por delante, Sí, es que sí. una persona mayor de esto, Ah, que se la ha cargado. que se la ha cargado la persona. He pensado que yo que sé, que le había roto una pierna o algo Era una así. pareja mayor de edad, ya de tercera edad, que estaba pasando por ahí Tía, pues. y le ha Entonces, caído encima. entonces tienen una responsabilidad legal. Sí, 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 mm, sí, sí. Realmente. Claro, no sé el caso en concreto, pero a mí me han dicho que si tú construyes, si tú diseñas algo y falla y te cargas a alguien, te vas a la cárcel. Es que yo quiero saber, el ingeniero, ¿ves? También es lo que pasa, si no explicas bien,
si no enseñas bien, Mm. al final sí, el ingeniero tiene la culpa, pero parte de culpa también es de aquel que no le ha enseñado todo. O a lo mejor es que el ingeniero ese día no ha tenido en cuenta un factor clave, que es el Sí. tema de la seguridad de lo que haces. Claro, lo que pasa es que cuando tú te ofreces a hacer un trabajo, tienes que estar capacitado para hacerlo. ¿Sabes? A eso sí, pero claro, tú no vas a estar capacitado si a ti no te lo explican bien, por mucho que... También te digo que la ingeniería es muy de estudiar tú por tu cuenta. O sea, es muy, muy autodidacta. Tú tienes que ser muy autodidacta. Si no eres autodidacta, no te lo vas a sacar. Sí, pero a lo que voy es que tienes que tener múltiples factores en Sí, cuenta. sí, sí. Entonces, claro, te tienen que decir, tienes que tener esto, 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 esto en cuenta. Te lo tienen que explicar también. Y ya no solo desarrollarlo por ti mismo y tenerlo tú en cuenta, sino que también te lo expliquen ellos porque hay cosas que a lo mejor, pues, es que ni te contemplas. Por ejemplo, ahora en tema de la que estamos hablando de las ingenierías, el tema de la seguridad es muy importante, pero es que, claro, ¿cómo tú calculas cuánto de seguro es lo que tú estás diseñando? ¿Me entiendes? Por ejemplo, tú calculas tal viga soporta tal fuerza. Sí, Tú me dices que hay que tener un margen de seguridad. sí, el SF, el Safety Factor, sí. Vale. Claro, más allá de eso, o sea, es que realmente no puedes hacer nada más. O sea, simplemente puedes hacer esa prevención. Y Sí, ya pero está. que tampoco, si tú sabes que le vas a poner 5 newtons y le pones una viga que aguanta 10, va a aguantar, que no hay más. Por Puede eso. venir un cataclismo y se rompe la viga, ¿no? Pero, Que esa es otra, ¿eh? Porque en sitios como Japón y eso, donde hay bastantes terremotos, claro, pero ahí es otro tienen que tipo tener el de... factor de seguridad 120, ¿sabes? Claro, claro, sí, 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 sí. Bueno, y que además Pero están todo diseñado para ello. que me refiero que te debes adaptar al contorno donde Sí, vives claro. también. No, no, y de hecho, hay una asignatura que se llama Estructuras y Construcción Industrial, creo que se llama, Ujú. que va de construir una nave industrial. Eso es la asignatura. Los 4 meses es construyendo una nave industrial. Y entonces te explican cómo, en plan, tú tienes que tener en cuenta dónde está ubicada esa nave industrial, vas a ver el viento, la altura a la que está y todas estas cosas, para calcular luego la fuerza que va a soportar y poder poner las dimensiones adecuadas. Mm. Todas estas cosas se tienen en cuenta. Muy importante porque si no pasa lo que pasa. Estamos con física, Mm, lo más importante o lo que más se va a utilizar, leyes de Newton. sí, Total. de calle, vamos, pero de lejos, muchísimo. Vale, Ahora, claro, si haces eléctrica, pues verás Ohm, ¿no? Pero claro. mecánica, leyes de Newton. Vale. Más asignaturas. Para que la gente también vaya teniendo en cuenta qué es lo que se va a encontrar. Em, ¿Qué más asignaturas estáis haciendo? Haces bastantes asignaturas de economía, Economía, sí, economía. sí, 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 pero muy superficial. Hombre, ya me imagino. No será lo mismo que el que hace ADE o No, no, economía no, ni coña, específicamente, es, como es mi caso. es visto por encima. Pero a lo Vale, mejor haces 3 o 4. Que no se llaman todas economía, una se llama economía, otra se llama organización industrial, pero son eco. no, no creo que estéis hablando de mercados laborales. No, no, Mercado no, que va. No, no. monetario. No es macroeconomía, todo economía Vale, enfocado a ser empresario, digamos. Como vale, a tu producto, qué harías con él, no sé qué, todas vale, estas cosas. vale, No vale. es, no es economía global, Vale, digamos. ya me imaginaba yo, porque si no, 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 me es va a cago en la economía mano. pensada para ingenieros. Sí, sí. Que al final, todo el mundo, cuando escuchamos ingeniería, normalmente se asocia a trabajar para alguien, Sí, que yo pero también lo quiero recalcar. también es una carrera que da mucho pie a ser un A empresario. eso es a lo que voy, que si tú tienes los medios y los contactos necesarios, es que al final a lo mejor ni necesitas al empresario, porque al final el que está creando el producto eres tú, eres un Bueno, de ingeniero hecho, la mayoría de empresarios más ricos son ingenieros. también.
decir, el Elon Musk, toda esta gente son ingenieros. Sí. Porque, De hecho, el Elon Musk, ¿tú sabes lo que acabó? Fue una ingeniería, pero ¿cuál específicamente? bueno, no lo sé, la verdad. Creo que fue eléctrica, me parece, algo relacionado con eléctrica. No sé, me estoy columpiando, esto ya no quiero entrar porque ni lo sé. Bien, entonces, tema asignaturas, aparte de mates, física, el primer año, ¿qué más se mira? Primero, se hace informática Informática. en papel. Me está sorprendiendo mucho esto, ¿eh? Se hace info en papel. Que esa es Bueno, una de claro, las asignaturas que más estará suspenden. pensado para aquellos que después quieran ir a ingeniería No, informática, ¿no? no porque allí todos somos de industriales. Puedes ir a eléctrica. Bueno, pues los de electrónica programarán. Puedes ir a eléctrica, electrónica, química, mecánica o textil. Creo que no me dejo Ujú. ninguna. Son esas. Los de info van aparte, no tienen nada que ver. De hecho, yo nunca he visto a nadie de informática. Ya veis, no sé, no... Es que encima en papel, que no tiene ningún sentido programar en papel. Que no te, bueno, es que no sé. Hay muchas cosas en la uni que Bueno, no tienen supongo que sentido. al principio será en papel para que te memorices ciertos comandos, supongo. Pero que sí, que no tiene ningún sentido. Al final, programación se trata de algo digital. O sea, no tiene... Sí, sí. Y aparte de esto, sorpréndeme ya con algo más. No sé, ya tiradas por la ventana. No sé. Ya ahora es cuando me dices también que hacemos sintaxis o morfología. Ya No, vamos, se me cae... es que primero queda muy lejos. ¿Qué más se hacían primero? Pues eso, materiales y Materiales, ¿y qué hacéis en materiales? pues la estructura de los materiales, es decir, el hierro, Ujú. cómo se organizan los átomos dentro del hierro. Vale, es más tema atómico. Sí, 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 materiales y esta cosa es más tema atómico. Las Ujú, cosas más tipo resistencia de una viga de hierro, ujú. eso se da en sistemas mecánicos, cosas así. Vale, Sí, vale, vale. sí. O sea, que sería Materiales como es química. química. Sí, sí, es química. Además es química teórico. No hay, creo que no había cálculos, es todo teórico. Vale, vale. O sea, simplemente conocer la materia. Se pasa que también te digo, materiales es una de las que más gente suspende. Sí, Sí. Sí, porque además normalmente la gente que se mete en mecánica no es muy de teoría. Entonces, combinado eso con que es chunga, materiales, suspende bastante la gente. Bueno, en primero suspende todo el mundo. Bueno, primero y segundo. buen podcast, ¿eh? Estamos hablando Es que yo me acuerdo, y estamos incentivando a la gente, ¿eh? es que yo me acuerdo la decepción de llegar a segundo y ver que era más difícil de primero. Y yo, como me han engañado. A mí me dijeron que primero era lo más difícil y cuando te lo sacas ya el resto de la carrera es un paseo. Y vas a segundo y te das cuenta que es más difícil. Y en Sí, segundo ¿no? dicen, nada, en realidad lo más difícil era el segundo. Y llegas al tercero y resulta que tercero es la segunda parte de las asignaturas más difíciles de segundo. Luego cuarto ya es más chill. Madre mía, o sea, el mundo al revés, básicamente. Entonces, matemáticas tenemos integrales, Sí, deriva. física, bueno, integrales y derivadas, Sí, más derivadas que integrales, ¿eh? más derivadas que integrales, Sí, física, leyes de Newton sí. y química, Mm. que es todo el tema de conocer con lo que estás manipulando al final. Fluidos y termodinámica, sobre todo. Fluidos y termodinámica, Sí. que para que la gente se sitúe, fluidos, Es, ¿qué es exactamente? tienes un circuito por el que Sí. pasa un líquido Mm, y pues te dan unas características, unos valores, unas propiedades del fluido, no sé, pues te dan el caudal o la velocidad o lo que sea, y o ujú. sea, te pedirán el diámetro de la tubería o el Reynolds, que quiere decir, bueno, que es un número que representa la turbulencia que tiene este líquido, cosas así. Claro, ¿no? Tema, a lo mejor un ejemplo muy fácil sería el tema de fontanería. Sí, o sea, yo qué sé, pues, agua que pasa por una tubería de 10 centímetros de diámetro, no sé qué, con tal velocidad y te miden la viscosidad. Pues cosas así. Bien, sí, sí. Y tema también más dicho de eh, termodinámica. Sí, Que va, termodinámica se ve bastante. Creo que hay 4 asignaturas de termodinámica. mm,
que básicamente explícalo un poco, que será básicamente como el tema de temperaturas. Sí, bueno, depende, hay algunas que se trata más el aire, otras se trata más fluidos, pero normalmente es que tú tienes un circuito porque pasa un fluido y que sirve para refrigerar o para calentar o para producir energía y sufre cambios térmicos a lo largo de ese circuito. Claro, para evitar también que cuando un material se dilate, por ejemplo, ¿no? Que no haya problemas. Claro. Pero básicamente lo que te piden es que tú le digas las propiedades de ese fluido en tal parte del circuito, es lo que te suelen pedir. O bueno, todas las partes del circuito te lo piden. Vale, vale. Pues eso es lo que tenéis que tener en cuenta, que son bastantes cosas ya, pero bueno, yo las iré poniendo para sintetizar, porque al final es eso, yo quiero que cuando entréis, cuando la gente entre, y sobre todo la gente que está estudiando esto, pues sería bueno que también lo comentarais y que pues se certifique de lo que estamos hablando, porque no solo es en Cataluña, sino que hay en más partes de España que se estudia esto. O sea, al final es un programa genérico. Después, cada universidad lo adapta un poco a Sí, lo suyo. En tema de asignaturas, alguna más que sea así relevante. Ya, bueno, hemos explicado de primero, si no te acuerdas de ninguna más, es que no eran tan relevantes. bueno, es que también los traumas tu cabeza los elimina. Bueno, segundo, dices que es el periodo más difícil. No, No, el tercero. o sea, es que depende, son dificultades diferentes. Primero es el más difícil porque es todo nuevo y es un cambio muy drástico Claro. entre lo que estás acostumbrado y la universidad. El más difícil objetivamente es tercero. Mm. Tercero es el más difícil, el que se da materia más difícil, con más complejidad, digamos. Bueno, pues de segundo, ¿te acuerdas de alguna asignatura que tengan que tener en cuenta, sobre todo? Es que es eso, es mecánica, Siempre física lo y mismo, química. pero se va... Pero vas haciendo, pues primero haces uno, luego si haces sistemas mecánicos uno, luego haces sistemas mecánicos 2, luego haces diseño de máquinas y mecanismos, que es como si fuera sistemas mecánicos 3, luego teoría y diseño de máquinas y mecanismos 2, como si fuera 4 y así. Mm, ujú. Y de tercero, que dices que hay un cambio ya importante de... Tercero es la segunda parte de las más difíciles. Segunda parte de ingeniería de fluidos, segunda parte de sistemas térmicos, segunda parte de teoría y diseño de máquinas y mecanismos. Entonces, y además es que no hay ninguna fácil, porque normalmente en cada cuatrimestre pues tienes una economía o una sostenibilidad que más o menos pues va más ligero, tienes 4 asignaturas en realidad, pero es que en tercero son todas difíciles. Es que es así. No, no te dejan chance, No, no te dejan oportunidad y claro, los exámenes, todo el tema de los exámenes, cómo funciona. pues tú tienes 2 periodos de exámenes cada cuatrimestre, o sea, Mm, el curso son 2 cuatrimestres, sí, cuatrimestre de septiembre a enero y de febrero a junio, más o menos. sí. Entonces, tú tienes exámenes como en octubre, mediados de octubre Ujú. y en enero. Y luego el siguiente cuatrimestre los exámenes son, sé si, no sé si en abril y luego en junio, algo así. O Entonces, sea que hacéis exámenes después de Año Nuevo. sí, sí, sí. Bueno, yo creo que en todos lados. Sí, si tienes las navidades, en vez de para disfrutar, pues se lo dedicas a la uni. Sí, Y más sí. con Entonces, pues estos. los exámenes son 2 semanas que solo hay exámenes. Mm. Y luego normalmente tienes una semana de clase o algo ¿Y así. la programación cómo es? ¿Entre día y día te dejan un día de descanso o son todos los No, exámenes ya Es, directamente? es muy aleatorio. No pasa casi nunca que tengas 2 exámenes el mismo día. Te puede pasar si tienes recuperaciones o optativas Ujú. que van con horarios más libres. Pero si son las que te tocan, normalmente es cada día hay un examen. A Cada día. veces hay huecos en medio. Vale. Depende. Depende del año. Sí, porque esto es importante también, Sí. que yo sepa. Entonces, volviendo a asignaturas de tercero. Estamos hablando que básicamente son unas bases que ya has aprendido en primero y en segundo. Sí.
y que obviamente pues se están profundizando y que es esa la dificultad, ¿no? Sí, 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 sí. Tal cual eso. Bueno, después es que ya hemos hablado básicamente bastantes cosas. El tema de cómo has ido a entrar tú. Ahora dices que vas a hacer máster. Sí, No tienes muy claro, máster de sí. nucleares, No, de energía. máster, tienes que hacer máster en ingeniería industrial, Ajá, especialización, en mi caso, en energía. vale. O sea, tú empiezas el máster de industrial. O sea, no, o sea, tú haces el máster, se llama máster en ingeniería industrial. Ujú, Y luego tú, dentro de ese máster, escoges una especialización, pues, materiales o mecánica o energía. vale, Tengo pensado escoger energía. energía. Y ahora ya vamos a entrar al tema de la energía, ¿vale? Explica, ¿por qué, qué es lo que te interesa de la energía? ¿Por qué decides especializarte en eso? Es que a mí siempre me ha gustado la energía, sobre todo a nivel de optimización, de cómo puedo sacar yo la mejor energía con la menor cantidad de pérdidas, porque ese es uno de los grandes problemas, las pérdidas que tú tienes cuando intentas crear energía, básicamente por calor. Y es una cosa que siempre me ha obsesionado y además desde hace ya bastante tiempo que he mirado mucho la energía nuclear y la energía tanto la de fisión como la de fusión, que yo creo que es el futuro, pasa que es un futuro muy lejano, entonces tampoco no podemos contar con ello. Claro. Bien, para que la gente, claro, yo creo que ahora más que nunca se ha vuelto más interesante la energía, del tema de la energía, energía nuclear, renovables y todo esto, por el tema del apagón. Sí, supongo. Sí, se ha vuelto, de hecho ha habido mucho revuelo Yo es que y estoy muy desconectado de las noticias en sí, general, sí, ¿eh? no, no, te lo Yo digo no yo miro las porque noticias y desde ese día soy muy feliz. sí, claro, el debate que hay, yo te lo explico, básicamente es que desde la política se quiere fomentar el uso de las renovables y cada vez restringir las nucleares. Incluso en Alemania, que lo está dominando, se cerraron desde los años 2000 hasta ahora, me parece que fueron 17 Sí, sí, centrales las quieren nucleares. cerrar todas. Y cierran una nuclear y ponen una de carbón, es súper chulo. A eso es lo que iba. Sí, claro, es que no entiendo eso. O sea, Porque a la gente le da miedo Chernóbil, es eso. sí, ¿no? Y lo están utilizando para cargarse las nucleares que no tienen ninguna culpa. Pero claro, eso ya es una propaganda que han hecho, Sí. literalmente, sobre todo Greenpeace y todas estas. Que yo, lo de la Greta Thunberg también, lo siento mucho, aquel que sea fan de la Greta Thunberg, pero me parece peor que un político. Yo tengo que decir. Porque claro, es lo que tú dices. Han cerrado centrales nucleares y han abierto de carbón. Pone que se las ha demonizado, o sea, que la gente cuando pues, piensa en residuos nucleares y se imagina un líquido espeso verde saliendo de un contenedor amarillo. No, pero si es que además el combustible nuclear, si tú lo ves, no es líquido, son pastillas cerámicas. Es como un disco. Antes de explayarse en esto, Sí, sí. vamos a explicar cómo funciona una central nuclear, qué es la energía nuclear. Vale, ¿cuál de las dos primero? Venga, vamos con la energía nuclear. Vale. ¿Qué es la energía nuclear? La energía nuclear es básicamente sacar energía de un átomo que se parte, porque esto libera muchísima energía. Ujú. ¿Por qué se parte un átomo? Bueno, vamos a ir atrás. Claro, yo no sé la gente cuánto de química va a saber, entonces yo tengo que explicar muy mucho. Habrá gente que cosas le parecerán muy evidentes, Claro, tú pues yo puedes explico explicar por todo. encima y después, cuando explicas por encima, pues justamente explicas técnicamente y ya se lo entienden o si no se pueden informar Entonces, también. ¿de dónde viene todo esto de la radiación, la fisión y todo esto? Un átomo está hecho básicamente de tres elementos. Tienes en el núcleo
neutrones que no tienen carga y protones que tienen carga positiva y alrededor orbitando electrones que tienen carga negativa. ¿Sí? Entonces, tú al principio, los átomos más pequeños, tú tienes más o menos el mismo número de neutrones que de protones normalmente. Hay variaciones, pero por lo general es así. Pero a medida que vas yendo a átomos más grandes, el número de neutrones y el de protones se vuelve más dispar. Cada vez hay más neutrones. Al punto que cuando llegas al átomo 92, que es el uranio, que tiene 92 protones, tienes 143 neutrones. En el caso del isótopo que nos interesa ahora, que es el uranio 235. 235 porque son 92 protones más 143 neutrones. De ahí el 265. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es radiactivo el uranio? ¿Qué quiere decir que sea radiactivo? Radiactivo quiere decir que es inestable. ¿Por qué es inestable? Bueno, ¿sabes esto de los opuestos se atraen? Pues esto viene de las cargas. Las cargas eléctricas, dos cargas que son iguales se repelen, dos cargas que son diferentes se atraen. O sea, positivo con positivo se repele. Por tanto, ¿cómo puede ser que en el núcleo haya un montón de protones que tienen dos cargas positivas? ¿Por qué no se repelen? Pues la única explicación que han encontrado los científicos es que tiene que haber una fuerza muy fuerte que los mantiene unidos y no sé, se hicieron un brainstorming y hicieron ponerle la fuerza nuclear fuerte, porque una fuerza fuerte que está en el núcleo. Entonces, esta fuerza lo que hace es evitar que los protones se repelan entre sí y se parte al núcleo. Pero ¿qué pasa? Que como cada vez tienes más neutrones, los protones están más separados entre sí. Y llega un punto que la fuerza nuclear fuerte, como tiene un radio de acción muy pequeño, no es capaz de mantenerlos unidos. Y entonces el átomo se parte. Y por eso el uranio es inestable. Los protones están demasiado alejados entre sí y la fuerza electromagnética, que tiene un radio de acción infinito, vence a la fuerza nuclear fuerte y se parte el átomo. Y cuando se parte, se separa en bario y en kriptón, creo. Y además libera 3 neutrones que salen disparados y si tienes más átomos de uranio alrededor, estos neutrones impactan esos átomos de uranio que se parten y tienes una reacción en cadena. Entonces, en una bomba atómica esto es de forma descontrolada. En una central nuclear es de forma controlada para que no reviente. ¿Cómo se hace esto? Con el enriquecimiento del uranio. Porque el uranio es un mineral, es una piedra. Tú lo picas de la mina, lo pones en la carreta y te lo llevas, ¿no? Pues no. Porque resulta que el uranio 235, que es el isótopo que nos interesa, es un 0,7% de esa piedra. El resto es uranio 238, que no nos interesa porque no fisiona bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que enriquecerlo, de lo de uranio enriquecido. ¿Qué quiere decir? Hay que aumentar la proporción de uranio 235, al menos hasta un 4%, más o menos. En torno a eso, 3, 4 o 5% es lo que funcionan las centrales nucleares. Una vez ya tienes eso, pues ya se puede conseguir una reacción en cadena más o menos controlada, que se modera con agua, que es el refrigerante, para que no se vaya de madre. Vale, vale. Claro. Entonces, básicamente, eh, también he escuchado y lo he mirado porque yo también tengo el informe y también se utiliza el plutonio, pero el plutonio es un derivado, ¿no? Es un derivado del uranio. El plutonio es un átomo más grande. Entonces, para conseguirlo puedes hacerlo a través del uranio haciéndolo más grande. Porque está muy cerca. No me acuerdo cuántos protones son, si son 94 o 96. El uranio son 92, pues unos pocos más adelante es plutonio. ¿Y por qué quiero también esto del tema del plutonio? Porque ahora, ya que hemos explicado un poco lo que es la energía nuclear, ¿no? Que básicamente es la
fisión, es decir, se rompe. Sí, fisiones, romperse, fusiones, juntarse. Cuando se rompe un átomo libera Sí. muchísima energía. Pues básicamente, de forma muy resumida, es eso. Sí. Después necesitamos de uranio, que por cierto, el uranio, la mayor mina de uranio está aquí, en Salamanca, ¿Ah, sí? en España, sí. ¿Sabes lo peor? Que el presidente, gente lo conocemos ya quién es, dijo que es que no hay uranio y que el uranio hay que importarlo, es decir, hay que comprarlo de otro sitio, cuando él mismo tiene la mayor mina de Europa en su casa, en España. Pero ¿y por qué no lo usan? Pues porque no quieren, porque contamina, porque está Greenpeace también, que no quieren que la exploten. Yo sé que el país que más uranio saca, recordad que era Kazajistán y el siguiente es Canadá. Pero no sabía que en España tenemos una mina enorme, ¿eh? Sí, sí, en Retortillo, Salamanca. Sí, que Ni lo idea, estaba mirando. ni Sí, idea. sí, sí, Primera ya te digo. noticia. Es la más grande de Europa, no del mundo, de Europa. Porque ya Que es ya es algo, ¿eh? bastante. Sí, sí. Quiero Poca decir, broma, ¿eh? Saca pecho. eso de decir que hay que importar uranio, perdona que te diga. Ya es que bueno, en España somos muy de decir nucleares malas y luego le compramos energía a Francia que la genera con nucleares. Esos son ya temas políticos Sí. que si comienzo a explicar no acabamos ni mañana. Bien, tema del uranio y el plutonio. ¿Por qué el tema del plutonio? Para hablar sobre, ahora sí, ya que sabemos más o menos lo que es la energía nuclear, hablar sobre las centrales nucleares. Sí. ¿Qué funcionamiento tienen las centrales nucleares? Porque funcionan a través de fisión. Sí, Como estábamos las de hoy en hablando. día funcionan a través de fisión y el objetivo es que te funcione a través de fusión. Pero eso aún no se ha conseguido y falta mucho. Claro, porque la fusión, claro, el Sol, por ejemplo, utiliza fusión. Sí. Bueno, no es que utilice fusión, es que ocurre Sí, de forma natural. vale. Lo que pasa es que es muy difícil conseguir en el planeta Tierra las condiciones que hay en el Sol. Por eso no se puede, bueno, no se puede, es muy difícil conseguir la fusión nuclear y es lo que se está intentando, que de hecho ya se ha conseguido. Lo que no se ha conseguido es que te salga rentable sacar energía, porque como que cada ciclo aprovecha energía del ciclo anterior. Entonces a la que lleva 4 o 5 ciclos ya le tienes que meter más energía de la que te devuelve. Es el problema que tiene ahora mismo, pero fusión ya se ha conseguido. Entonces, para no irnos de las ramas, Sí, sí. centrales nucleares, proceso. Tú en una central nuclear lo que tienes es un contenedor enorme que tiene uranio dentro. Y ese contenedor lo llenas con agua. Con agua. Con agua. Agua. Agua del grifo. Sí. Bueno, del grifo no, del río. Entonces, Vale. ese agua se calienta porque se está produciendo fisión que libera mucha energía. Entonces, el agua esa, el vapor de agua, lo llevas por un conducto que va a una turbina. Todas las formas que tenemos de sacar energía, menos la fotovoltaica, son mover una turbina. Entonces, Vale. ese vapor de agua lo llevas, que va a una presión brutal, lo haces mover una turbina, que tiene una bobina y genera energía. Es eso. Vale. Luego la chimenea esta, que no es una chimenea, está mal dicho, la gente que echa el humo ese blanco, Sí. eso es vapor de agua. Eso, la función que tiene Sí. es enfriar el agua. Porque el agua va muy caliente a muchísima presión, entonces la haces pasar por ahí y eso tiene una forma que facilita o fomenta que el vapor de agua vaya hacia arriba. Entonces, a medida que va hacia arriba, se enfría y cuando se enfría lo suficiente, pasa de gas a líquido y entonces llueve. Y entonces cae el agua esa y además el agua que está lloviendo está refrigerando el aire que sube. Y lo que ves es el vapor de agua que sale. El vapor de agua es agua del río, no tiene más. Claro, es que mucha gente que tiene desconocimiento de ello, les explican, no, que las centrales nucleares contaminan. ¿Y cuál es la primera foto que te sacan en todos los medios? Una central nuclear echando humo. Es vapor de agua, Es vapor de agua. que no tiene más. Vapor de agua. O sea, igual que cuando hierves unos huevos. Sí, sí. Vapor de agua. Es vapor de agua, que no tiene más. Sí. Son nubes. Que eso, lo que estás viendo es una nube. Claro, a eso voy. Claro, el problema de las centrales nucleares ahora, no sé si
a lo mejor me tendrás que corregir, ¿vale? Es que al final del uranio que tienes es al final el 235, el que hablábamos que es Fisionable, sí. fisionable, se aprovecha muy poco realmente. O sea, de todo el uranio que hay, Sí, lo aprovechable es ínfimo prácticamente. Entonces, como has dicho tú, que lo tienen que enriquecer. sí, bueno, porque lo que pasa es que la mayoría no es U235, la mayoría Sí. es 238. De hecho, yo tengo aquí que el 99% es 238, Sí, el 238. 99,278 creo, algo Sí, así. y menos del 1%, como tú dices, es el Sí, y 235. luego 0,0085 creo que es el 234. Y claro, y después lo que he estado mirando es que ya en China y en Rusia lo que se están haciendo las centrales, no sé si tú tienes conocimiento de ello, que lo que se hace es como que digamos reciclar ese uranio, ¿no? ¿Sí? Sí, es algo nuevo que se está empezando a hacer de reciclar el uranio. Y ahí es donde pasa a ser plutonio. No sé muy bien del tema, pero sé Mm. que se ha empezado a reciclar los residuos nucleares. Vale, bueno, pues de esto no... Pero quiero que la gente sepa que ya se está... Porque claro, al final las centrales nucleares, una vez se quema el uranio o no. No. No, o sea, simplemente se descompone. Sí, o sea, literalmente se desintegra. Se O sea, desintegra, se claro. parte en dos. Y cuando se desintegra, deja un residuo. Sí, deja un residuo porque no todo es uranio fisionable. Entonces Claro. te queda uranio que no ha fisionado. Entonces, lo que están haciendo en estas centrales nucleares, tanto en China como en Rusia, es reutilizar pues esta materia que no es fisible. Entonces, porque ya se me ha pasado, no sé qué queríamos explicar más. Hemos hablado de los combustibles, que básicamente es el uranio, pues está el plutonio. Así, el tema de los residuos Sí, nucleares, que también se habla, y Greenpeace, que he estado mirando justamente en su página, te habla de lo peligrosos que son y de lo dañino que es. O sea, realmente sí que es dañino, pero hay ya unos métodos ¿cómo se llama?, de neutralización. Es decir, todos estos residuos se pueden controlar fácilmente. a ver, los residuos nucleares son peligrosos. Sí, claro, igual que un cuchillo, pero metido en el cajón, no. Entonces, los residuos nucleares se entierran bajo tierra y se meten en una piscina que tú podrías bañarte en la piscina y no te pasaría nada. Entonces, hay peligro. A ver, pues si bajas a la piscina y empiezas a comerte pastillas de uranio, sí, hay peligro. Pero claro, En otro caso, no. mucha gente es lo que no entiende o no se entiende, que básicamente todos estos residuos se ponen como en un cofre Sí, y después pues se ponen bajo tierra. sí, Y en hay un cofre veces... que además tiene una atmósfera controlada de helio, o sea, es que no pasa nada. Claro. Ya, pero es que si tú no explicas esto, que no se explica, pues la gente no lo entiende. Y tú, claro, ves episodios como los de Chernóbil y Fukushima y aparte le añades esto de los residuos, pues da lo que da. Y es que... Es que Chernóbil ha hecho tanto daño. Pero es que Chernóbil es muy mal ejemplo. Es que es como si dijeras, no, yo es que no vuelo en avión porque un día se estrelló un avión que pilotaba a un niño de 6 años y le faltaba la cola. Vamos a No es explicar buen justamente, ejemplo. vamos a explicar justamente qué ha pasado en Chernóbil. Chernóbil, lo que es que fue todo mal. Es que es difícil hacerlo tan mal. Es que todo fue. Es que, bueno, Chernóbil para empezar no tendría que estar funcionando. Chernobyl no estaba autorizada a funcionar. De hecho, Vale. el accidente ocurrió mientras intentaban hacer la prueba que no habían hecho para autorizar la central a funcionar. Que era porque tú en una central nuclear necesitas energía para que funcionen las bombas y manden agua al núcleo. Pero puede ser que, yo que sé, que haya un ataque enemigo o que haya un apagón o lo que sea y te quedes sin energía. Tú al núcleo no puedes dejar de mandarle agua,
por entonces se sobrecalienta. Tienes que mandarle refrigerante continuamente. Entonces, hay unos generadores que en casos de emergencia se enciendan, y es generadores de diésel que se encienden y alimentan las bombas. El problema es que esos generadores tardan cierto tiempo en encenderse. En el caso de Chernóbil tardaban unos minutos. Los de hoy en día se encienden en 10 segundos. Creo que sí, unos 10 segundos. Nada, no tiene. Sí, Completamente diferente, otro Sí. mundo. Entonces, la idea era que el tiempo que tardan en encenderse estos generadores de diésel y en alimentar las bombas, la turbina, que aún sigue girando por inercia, puede alimentar las bombas. Esa era la idea, eso es lo que se quería probar. Entonces, ¿qué pasó? Que el día que se tenía que hacer la prueba, para hacer la prueba esto tienes que bajar la energía progresivamente. Entonces se empezó a bajar por la mañana, pero resulta que esa mañana les llegó un aviso de que no podían bajar la potencia, porque había que producir, no sé qué, Chernobyl era una central muy importante y no podían dejar de suministrar energía. Entonces, ¿qué dijeron? No, pues no vamos a cancelarlo, vamos a dejar la central a mitad de potencia todo el día. Y ya se encargarán los del turno de noche, que no tenían ni idea, porque se tenían que encargar los del turno de mañana. Entonces, llegan los del turno de noche y les pasan a hacer esto que no tenían ni idea ni de cómo se hacía ni de que tenían que hacerlo, con unas instrucciones muy vagas. Entonces, se ponen a ello, pero resulta que la energía se desploma, se les pone muy, muy baja. ¿Y eso por qué es? Cuando tú fisionas dentro de un reactor nuclear, se crean subproductos, se crean átomos más pequeños, como por ejemplo el xenón. Lo que pasa es que cuando la central trabaja a la potencia habitual, quema el xenón. Pero como estaba a mitad de potencia, ese xenón no se quema y el núcleo se llena de xenón. ¿Qué pasa? Que el xenón lo que hace es evitar que los átomos de uranio que los neutrones choquen contra los átomos de uranio, baja la reactividad. Entonces baja la potencia. Como tienes el núcleo completamente envenenado con este xenón, no consigues que suba la potencia a lo mínimo que necesitas. Entonces, ¿qué hacen? Sacan las barras de control, que son unas barras de boro, hay unas barras de boro, que lo que hacen es ponerse entre el uranio y entonces absorben los neutrones, con lo cual no se produce fisión. Son barras más o menos para controlar la potencia que produce el núcleo. Entonces, lo que hicieron fue, como no conseguían que subiera potencia, las sacaron todas de golpe. Como las sacaron todas de golpe, de repente subió muchísimo la potencia, se quemó el xenón, ya no estaban las barras de control para controlarlo y entonces se iba a producir un desastre. ¿Y qué hicieron? Pulsar el famoso botón AZ5, que lo que hacía era meter todas las barras de control de golpe. El problema es que algunos canales se rompieron y la punta se quedó encallada. Y la punta era de grafito, que acelera la reactividad. La punta de la barra de control. La barra de control es toda de boro, menos la punta que es de grafito. Vale. Entonces, la punta de grafito acelera la reacción, pero normalmente pasas y ya está. Pero se quedó clavada porque se habían roto algunos conductos. Entonces, fue como si fuera el detonador de una bomba. Entonces, subió tantísimo la energía que el vapor de agua hizo saltar por los aires la tapa. Y esto fue la explosión. Es decir, no, el uranio no explotó. Esto de que dicen en la serie de Chernobyl, no puede haber explotado, porque no puede explotar. Es decir, para que la gente se haga la idea, en la bomba de Hiroshima había 60 kilos de uranio y se destruyó una ciudad. En Chernobyl había 180 toneladas. Si hubiera explotado el uranio de Chernobyl, Europa sería muy diferente hoy en día. Vamos a dejarlo ahí. Lo que explotó fue una explosión térmica de vapor. No explotó el uranio, igual que en Fukushima tampoco. Sí. Son explosiones de vapor, porque hubo demasiada energía, se calentó demasiado, hubo demasiada presión y la tapa saltó por los aires, esparciendo toda la radiación, todo el material radioactivo, que además se metió en el suelo, se juntó con la tierra y ahí estará tropecientos años. Claro, porque una cosa que no hemos comentado es que el residuo nuclear tiene una dura décadas, no sé cuánto exactamente. También te digo que yo prefiero una radiación que dure mucho tiempo que una que dure menos. Bueno, explica esto. Imagínate
que yo te pongo una piedra de uranio en la Bueno, mano. antes de esto, Sí. hay diferentes, es decir, hay residuo nuclear de corto plazo, es decir, que dura poco tiempo, Sí, y hay otro que es de largo tiempo, que dura más. sí, esto depende de cuánto tarda en descomponerse el átomo, cuánto tarda en Vale. partirse todo. Sí, 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 vale. Imagínate que yo te pongo un material radioactivo en la mano, ¿vale? Sí. Y te digo que eso va a ser radioactivo, o sea, ¿qué preferías? ¿Que te diga que va a ser radioactivo 40 años o 40 minutos? 40 minutos. Pues no, porque si es radioactivo 40 minutos, quiere decir que en 40 minutos te habrá dado toda la radiación que tiene. En cambio, el otro va a tardar 40 años. 40 minutos no te habrá dado ahora. Hostia, Claro. pues visto de esta manera. Es decir, claro que si es radioactivo, ¿sabes? Si es radioactivo de antes de Sí. 40 años, pues mejor no comas del suelo ese, pero Claro, claro, claro. O sea, al final, la más peligrosa es la que dura menos. claro, lo que estás diciendo es la que tiene un mayor periodo de tiempo para descomponerse, significa que en ese tiempo, yo que sé, minuto a minuto, irradiará menos radiación, estará menos concentrado. Claro. Claro, el que dura 2 minutos, te lo tiene que lanzar todo en 2 minutos. Pero el problema que le veo a las nucleares es que si abusamos demasiado, al final llegará un punto donde llenaremos la Tierra, debajo de la Tierra, todo de residuos. Sí, también te digo que no ocupa tanto y aún así las nucleares son un parche. Yo, en mi opinión, el futuro son las centrales de fusión. Entonces, hasta que las tengamos, las nucleares son un parche para que podamos respirar algo que no sea humo negro de las de carbón. Sí, sí. Es decir, no, el futuro no es todo vivir de la energía nuclear, porque no, claro que no contamina todo esto, pero también tienes los residuos nucleares, no es perfecto. Es un parche de momento, porque tenemos un gran problema de contaminación hoy en día. Entonces, mientras tanto, mientras encontramos alternativas mejores, mientras perfeccionamos las renovables, nucleares. Yo es que, hablando también de lo de Chernóbil, que básicamente en Chernóbil podríamos resumirlo de tal forma que hubo como un descontrol, por eso que tú dices, de que unas personas que sabían lo que hacían se fueron sin dejar constancia de lo que han hecho al Bueno, grupo. o sea, sí, dejaron constancia de lo que habían hecho, pero los nuevos Pero que lo no. tenían que hacer no sabían lo que tenían que hacer. El plan, Claro. la prueba no se la habían explicado, no sabían cómo hacerla. Y al final, pues, ¿qué pasa? Que al final hubo un descontrol. El xenón, que estabas hablando tú del Sí, el xenón, xenón. ¿te Sí, refieres al gas? sí, sí, Al sí, el gas, xenón, el gas noble, sí. al gas noble. Vale. Esto lo digo porque, claro, mucha gente no... Bueno, no sé, yo en mi caso lo sé porque los faros de los coches utilizan el gas xenón. Sí, sí. Por eso lo sé, Claro, es básicamente, que, pero yo voy explicando, claro, si explico Sí, todo mucho detalle, claro, duras todo por 10 eso, pero horas. no, por eso yo te lo digo para Sí, sí, aclarar. sí. Quiero Si decir, tú, claro. si tú ves que digo alguna cosa que no va a entender nadie. No, ya, por eso estoy yo, para preguntarte también, porque al final yo es como si estuviera cualquier persona detrás de la cámara y yo no entiendo mucho de esto y al final no estudio esto. Entonces yo te Bueno, yo, pregunto yo, cosas. yo tampoco en la carrera no sé esto. No, pero claro, tú al final al estudiar una O sea, yo ingeniería... lo sé porque me interesa y me lo he mirado yo por mi cuenta. Mm, Y además los conocimientos que adquiero en la ingeniería me permite interpretarlo correctamente, digamos. Claro, entonces en Chernobyl básicamente fueron errores de operación. Sí. Bueno, y que Chernóbil no debía ser una central nuclear si no tenía edificios de contención. Si hubiera ocurrido lo mismo que ocurrió, pero hubiera tenido edificios de contención, no hubiera habido, no, o sea, no sabríamos que había habido el accidente. Es decir, si hoy abrimos otra central nuclear, Sí, en el 90% no hubiera pasado lo que... creo que 90 en todo. O sea, si hubiera habido el mismo accidente, mismo, igual, salta la tapa y todo, y hay edificio de contención, no hubiera pasado nada. Se hubiera quedado ahí dentro, se hubiera fundido el núcleo y ya está. Explica eso del edificio de contención. Edificio de contención es un edificio que contiene el núcleo, bueno, el núcleo, el reactor.
Vale, pero ¿Para qué? está Si pasa esto... o sea, está dentro del Sí, sí, reactor. sí. Bueno, no, el reactor está dentro del edificio de contención. Vale. ¿Para qué? Contenga todo lo que pase ahí. Si revienta el reactor, se queda dentro. Vale. O sea, claro, si es que al final lo que no entendemos es eso lo que estabas comentando tú muy al principio, ¿no? Que si se estrella un avión, pues que eso no significa que todos los aviones se vayan a estrellar. Claro, es que es un avión muy concreto este, ¿sabes? Claro, sí, pero me refiero que si una central nuclear hubo unos fallos anteriormente, es que gracias de hecho a Chernóbil y a Fukushima, la seguridad en nucleares ha avanzado muchísimo. Sí, sí. Porque tenemos ¿cómo se llama? Los generadores de diésel que tú decías. Sí. Ahora, bueno, ya no sé si en esa época existían, como dices tú, aún, ¿El qué? los generadores diésel. Sí, eran justamente generadores diésel. Lo que pasa es que tardaban mucho más. Sí, tardaba muchísimo más. Y claro, como ahora tardan menos, se reduce muchísimo más. De hecho, mira, yo aquí tengo que se han mejorado los generadores diésel. Hay baterías extra por si ocurre cualquier fallo. Claro, no se puede quedar apagada la central. Esa es otra. Hay sistemas independientes de inyección de agua Sí. y se recombina el hidrógeno. Que yo esto al principio no lo acabé de entender. ¿Podrías explicarlo tú? No, qué va. Eso de recuperar el hidrógeno no lo sé. Claro, yo es que lo he estado mirando y la recombinación del hidrógeno es que es un poco difícil, la verdad. Ahí no vamos a entrar. Márgenes sísmicos. Se reforzaron los márgenes sísmicos. Sí, o sea, el sismo pues es la probabilidad de que haya un terremoto, Sí, la magnitud que va a tener, pues un safety factor más grande. claro. En estos casos, sobre todo para Básicamente tipo Japón. por Fukushima, porque de hecho la central estaba preparada para aguantar un tsunami, pero un tsunami mucho más pequeño. Claro, para que la gente lo entienda lo que pasó en Fukushima, que es otro de las Hubo un catástrofes. tsunami que impactó contra la central nuclear y por eso hubo el accidente, si no, no hubiera habido accidente. Es que Fukushima precisamente es el ejemplo de lo seguras que son las centrales nucleares hoy en día. Impactó un tsunami contra la central nuclear y no murió nadie por radiación. La gente que murió en Fukushima fue por el tsunami. No hay nadie murió por radiación. Sí que hay estudios que dicen que han aumentado los casos de cáncer y todo esto, pero eso también puede ser porque se hacen estudios. Hay muchas veces que dice, hemos hecho un estudio y ha aumentado tal cosa. Bueno, a lo mejor ha aumentado porque antes no se estudiaba. Entonces pasaba igual, pero no se sabía. Claro. Sí, sí. Bueno. No sé cuánto llevaremos ya, pero creo que llevamos un buen tiempo. Ahora, yo lo que he hecho, ¿vale? Es hecho, digamos, como simular una situación en las que solo se utilizan renovables, que es lo que quiere hacer ahora el gobierno aquí en España. Por eso, es muy interesante, porque lo que he recabado yo es, vamos. Pero antes de esto, quiero hablar sobre la relevancia actualmente de la energía nuclear. Y es que solo el 10% de la energía global proviene de las centrales nucleares. De hecho, de utilizar la energía nuclear. Pero es que, claro, está científicamente demostrado y hay 20.000 estudios de que el hecho de ese proceso para obtener energía no es contaminante. En absoluto, cero. O sea, es hasta mejor que las renovables. Después, lo que contamina es el residuo. Sí, bueno, y sacarlo también contamina. Claro, claro. Pero en sí la central nuclear produciendo energía no contamina nada. No claro, contamina que le tienes que suministrar electricidad que ahora has tenido que hacer de alguna forma, pero ya está. y lo que quiero relevar es que aquí se está hablando de la contaminación, que ya lo hemos
comentado, de la seguridad, pero hay una cosa que no se tiene en cuenta y es que existe una red eléctrica para suministrar a un país o una zona y que esta red, cuanto más estable sea, pues es mejor. ¿Qué problema hay? Que una planta nuclear de normal, sin circunstancias anormales, digamos, ¿no? Como terremotos, tsunamis, lo que sea, la central nuclear seguirá funcionando. Haya sol, haya viento, llueva, ¿no? Entonces, claro, aquí el problema viene con las renovables. Una placa fotovoltaica, si no hay sol, funciona. Complicado. Lo tienes chungo. Pero no es solo que no funcione, es que cuando funciona a tope te da 20 y cuando pasa una nube te da 15. A eso es lo que voy. Los molinos de viento, cuando no hay viento. No vientean. Vale, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estás hablando tú? Hay unos picos. Claro, hay picos y valles de energía. Entonces, lo que necesitas es tener productores de energía más estables. Tú a la central le pides 20 y te da 20. Entonces, ¿cómo puedes tener en la base estas energías más inestables para que te den una base y luego, digamos que el relleno que te falta, si lo das con energías estables para que al final te quede más o menos un número que no vaya haciendo así? Entonces, por eso, claro, una cuestión que se contempla con las renovables es, vale, pero es que con las renovables podemos producir un huevo de energía cuando hay un día soleado o hay mucho viento y después esa energía la podríamos almacenar, que se dice mucho eso, de almacenar esta energía. Pero claro, ahí vienen los problemas también. Porque primero, no nos hacemos la idea de lo que cuesta una batería y de las dimensiones que sería esta batería para almacenar. Bueno, serían varias baterías seguramente. Deberían de momento, si queremos a corto plazo, deberían de ser baterías, creo, ¿no? Sí. Bueno, baterías de litio que además contaminan un porrón para hacerlas, contaminan un porrón para reciclarlas, bueno, porque no se reciclan bien. Y yo ya te hablo de la parte más económica, que es que sería una salvajada. De hecho, a ver si lo he contemplado. No, pero en baterías, claro, el consumo que tenemos en España son 248.000 gigavatios anuales. Sí. Para que la gente se haga una idea, es mucho. Muchísimo. Es muy mucho. Pero es que además el problema es que como ahora se quiere convertir todo en eléctrico, ahora los coches eléctricos, ahora todo eléctrico, eso va a subir. Y no es ya que tengas que producir otras energías, que la red eléctrica tiene que poder aguantarlo. No, ahora mismo no tenemos la infraestructura eléctrica para aguantar que todo se convierta en eléctrico. Aún nos falta tiempo, llegará el día, pero aún falta. Y, de hecho, lo he estado mirando, las baterías que hay actualmente, porque hay algunas baterías aquí en España, en China se han implementado muchas también. En España las baterías que hay son de 25 megavatios. Eso es nada comparado con la demanda que hay. Y, claro, pero es que estas baterías han costado más de 500 millones, me parece que fueron. O sea, es que si ya unas baterías de 25 megavatios te han costado tanto dinero para abastecer gigavatios. No, pero es que eso de almacenar energía para suministrar a un país, Es que es muy complicado. Ñigo, no lo veo yo. Claro, es que es mucho más fácil suministrar al momento. En plan, producir al momento. Al momento, pero combinarlo con algo que no dé intermitencia, como las nucleares. Bueno, o poner centrales de carbón, pero entonces no podemos Pero respirar. es que las de carbón, ¿de qué te sirven? Porque te dan una energía estable. Te dan una energía estable, pero es que volvemos a lo mismo. Tú no quieres contaminar. Pues no, pero me estás metiendo por eso estoy diciendo, puedes poner carbón. De carbón, pero entonces no está, o sea, tiene el mismo problema de antes. O sea, al final, yo lo digo,
y que es que está avalado por datos, que lo más eficiente y lo más barato es hoy en día renovable con nuclear. Pero es que la cosa es esa, que no, hay que quitar las renovables, no, lo que no hay que dejarlas ellas solas. Ese es el problema, dejar solas las renovables. ¿Sabes Las renovables son necesarias, pero no ellas solas. el problema? Que hoy en día todo se ve blanco-negro. Los grises no se contemplan. Y cuando de hecho, ahora que estamos hablando de una manera así más imparcial y viéndolo todo desde diferentes perspectivas, esto no se vende. Porque aquí ahora lo que se vende es radicalismo. Esto es blanco y esto es negro. ¿Vale? Entonces, pues es eso, que es importante, pues eso, hacer ver que se pueden combinar sistemas, que no hay una única solución a las cosas. Claro, las renovables también, ¿por qué las quieren promover? Aparte de que da, pues, un marketing político de que no contaminan, sí que es verdad que produces energía y esta energía cuesta menos de crearla, Sí. porque al final tú en una central nuclear necesitas el uranio hablan de importar, pero tú tienes aquí. Bueno, y que luego hay que enriquecerlo, que de Hay hecho es la enriquecerlo, parte... tienen unos precios, tienen unos costes, entonces por eso las renovables son como las low cost. Pero que construir una presa hidráulica no es barato, te digo. A eso voy. Entonces, yo he hecho, como estaba comentando, una simulación de lo que se necesitaría solo en renovables, ¿vale? Estamos hablando de un presupuesto donde se evitan placas fotovoltaicas, porque comparado con los molinos terrestres o marinos apenas dan energía, y esto me da un presupuesto de 15.243 mil millones de euros. ¿Qué te quiero decir con esto? Ahora lo vas a entender. El presupuesto que hay en España, presupuestos generales, y los ingresos que hay son de 389 mil millones de euros. Es decir, estamos hablando más, que necesitarías más del 70% del dinero que el país tiene para solo tener renovables. Ya, la cosa, además, esos molinos, ¿dónde los vas a poner? Espérate, a eso voy, no me has dejado. Hay, porque claro, si queremos añadir paneles solares, eso serían 27.360 mil millones de euros más. El impacto ambiental, que es lo que me estabas diciendo tú ahora. En Colombia, de hecho, en Colombia ya lo han hecho, que es abrir una central hidroeléctrica. Y eso afectó más de 11.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, de 11.000 hectáreas, estamos hablando, en Amazonas, ¿cuántas hectáreas puede tener? Ni idea. Pero A ver, ni déjame. lo más mínimo. Lo voy a mirar aquí, ahora mismo. Pero en Colombia han abierto ya una central hidroeléctrica y a lo que voy, No, pero que la cosa es que el impacto medioambiental no es solo contaminación de CO2, que hay más cosas que impactan en el medio ambiente. tiene 850 millones de hectáreas. Aquí estamos hablando de 11.000 hectáreas, que claro, comparado parece poco. Bueno, Pero es que el Amazonas es muy grande. es muy, muy grande. La comparación no es buena, la verdad. Pero que 11.000 hectáreas es que estamos hablando de casi como una superficie de Tarrasa, ¿puede ser? No, es que no tengo ni idea. Porque Pero Tarrasa, a ver, por ejemplo, mira, Tarrasa son 7.016 hectáreas. Estamos hablando de
que han puesto una central hidroeléctrica que necesita una ciudad y un poco más. Sí. Ahora, lo digo porque para recapacitemos todos. Si queremos solo renovables, ya no solo las centrales hidroeléctricas, que ocupan un huevo de terreno, molinos de viento, placas solares. Los bosques son limitados. ¿Qué me vas a llenar? ¿Todo el bosque de molinos de viento? Bueno, para eso primero tienes que cargarte el bosque. Ahí voy, que te tienes que cargar el bosque. ¿Dónde están los de Greenpeace? Los No, pero árboles. pero es que no, simplemente no hay espacio, porque además no puedes poner un molino al lado del otro, porque si no, solo recibe viento el primero, ¿sabes? Tienes que dejar una separación entre ellos, que son cacharros enormes. Claro, claro, y a esos. Y de hecho, de paneles solares necesitas casi 350 millones de paneles solares. Que vas a estar en cada casa poniendo un panel. No sé si llegaría, aún así. Porque me parece que no hay 350.000 viviendas. 350 millones de viviendas, porque somos No, 49 millones de personas creo en que no, España. y muchos viven en piso. Somos Esa, 49 millones de personas en España y hay problemas de vivienda, con lo cual 350 millones de viviendas no hay para atrás. esa es la otra que dicen, no, pero ponte una placa fotovoltaica en tu casa y ya está. Porque claro, los que viven en un piso, y los que viven en un rascacielos en Nueva York, que van a poner la terracita esa, para suministrar al rascacielos entero. ¿A dónde voy? Que es que no hay que ser experto en esto para ver que solo renovables es en el 90% de los casos inviable. Es que ya no es hablar solo de dinero, es que no es eficiente. No, queda. Es que Es que es no, imposible. es que no tiene por qué serlo, es que es una tontería. La gente está obsesionada con la solución única. No hace falta. Un poco de aquí, un poco de allí, y ya está. Si además no es bueno meter los huevos en la misma cesta. Hay que diversificar porque si te falla uno, pues puedes coger del otro. Si la cuestión está en, pues no sé, cooperar un poco de aquí, un poco de allí. Ya, pero es lo que digo, no. Nos hemos acostumbrado a ver todo en blanco o negro. Y mira, de hecho, Barcelona, porque lo he hecho con Terrassa, que los que vivirán en Cataluña sabrán que es Terrassa, pero voy a hacerlo con Barcelona, que nacionalmente todos conocen Barcelona. Son 10.135 hectáreas. Ya estamos hablando de 11.000 hectáreas Sí, sí. en Colombia. Bueno, será como una Barcelona. Como una Barcelona. Si necesitas 8 centrales hidroeléctricas, que he calculado, y 77 molinos de viento marinos, porque los marinos producen más, estamos hablando de 8 centrales hidroeléctricas. Prácticamente toda la costa tendría que estar llena de centrales hidroeléctricas. Porque esa es otra. Tú no puedes poner una central hidroeléctrica en Madrid. Bueno, y que además que tiene que haber un río, ¿sabes? Por eso digo, ni los ríos aquí que No, tenemos. y que además que te estás cargando el río, ¿sabes? Que todo lo que hay más allá del río, o sea, luego vuelve, ¿no? Pero que hay un impacto serio. Y estoy exponiendo todo esto para que lo veamos todos, que es irreal. Aparte de, más allá del tema económico, que es lo que lo he enfocado yo, porque es lo que me dedico yo, después hay otras circunstancias que son más técnicas de ingeniería, que como son las intermitencias del flujo eléctrico Sí. que estamos hablando, que no es una fuente de energía constante. Entonces, que todos estos números al final dan algo que sobre el papel o cualquier político te puede vender lo que quiera, que al final es otra cosa. La red de la que es. Y justamente hace nada estaba presentando un proyecto en Barcelona y claro, estaba presentando y me decían, todo esto está muy bien, porque les presenté también el escenario económico de este proyecto para si se puede llevar a cabo. Y me dijeron, todo esto está muy bien, el papel lo soporta todo. ¿Sabes? Entonces, claro, aunque tú cojas los datos que cojas, porque al final yo he hecho un informe y todos los datos, tengo aquí todas las fuentes, todo Sí. de donde lo he cogido.
final los datos también están manipulados. Pero es que lo digo siempre. Si ya, por ejemplo, que estamos hablando de la ingeniería, hay un 50% de abandonos, que será muchísimo más seguro. Es que aún así, manipulándolo, salen bastantes abandonos. Quiero decir, si tú me dices, no, pero es que dices que intentas utilizar fuentes oficiales, pero es que después estas fuentes están con intereses políticos o lo que sea y van manipulando. Ya, pero es que da igual, aunque manipulen, tampoco te pueden poner que hay una tasa de abandono del 0%, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo que utilizaré las fuentes oficiales porque es que refuerza aún más el argumento de que hay problemas. Porque ya, si con estos datos que tenemos un 50% de alumnos abandona, esto ya acabando, esto para acabar, ¿vale? Para sintetizar, porque creo que no lo he mencionado, que esto supone que hemos pasado, mira, las matriculaciones, las matriculaciones, se matriculan un 40% de personas menos aquí en España, de 361.000 personas a 219.000. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ya no es solo un problema de las personas, que cada vez les interesa menos las ingenierías por X o por A, que hemos comentado, sino que también es un problema para el país, porque tú al final, si no tienes ingenieros en un país, ¿cómo vas a innovar tanto que dicen de querer innovar? ChatGPT. Le preguntas a Chati. Ya a la Chati, que tengo un profesor que también la llama la Chati, que quiero también traerlo aquí porque ha estado en el mundo de la educación y sabe cómo se mueve esto. Sí, pero es que el ChatGPT no te da... No, si era de coña. No, y es que hay mucha gente que te diría, el ChatGPT, coño. Perdón Es por que la expresión, ChatGPT pero para innovar, o sea, ahora se están utilizando al IAs final... para innovar, que están haciendo cosas Sí, revolucionarias, pero aún le falta. pero es que al final el ChatGPT lo que hace es recopila toda la información que tiene. Sí, sí, sí. No, Pero ChatGPT no... en este caso no, pero por ejemplo están utilizando IAs para recombinar proteínas y hacer muchas simulaciones que a una persona le llevaría muchísimo tiempo y al chat, bueno, a la IA esta en concreto le lleva nada. Para otras aplicaciones puede estar muy bien. Entonces, a lo que quiero llegar, y con esto cerramos ya, es un problema muy grave el hecho de que haya menos ingenieros, porque supone que para el país no te permite innovar, no te permite mantener hasta ciertas infraestructuras. Porque claro, tú tendrás que traer mano de obra de fuera o tendrás que traer a profesionales de fuera. Y esto es un problema para la educación y refleja problemas que hay, como hemos comentado, en el tema de los programas también, que son muy asfixiantes, mucha gente lo deja. Es que esto va mucho más allá de un tema de educación, va a un tema de económico, social, va a un tema que muchas veces no se ve, porque si nadie habla de ello, pues no se logran ver. Entonces, resumiendo, aquel que quiera entrar en una ingeniería, ¿dirías que hay una burbuja de miedo en torno a las ingenierías? Es que claro, hay una burbuja de miedo, pero también te diría, está justificado. Es que la Pero, cosa es pero es que que yo, realmente es muy difícil. O sea, y te vas a desilusionar, te lo aseguro que te vas a desilusionar. Entonces, si no lo tienes muy claro, mírate otra cosa de verdad, porque vas a tirar el tiempo. Tienes que tener muy claro que esto es lo que quieres hacer, porque no es fácil. o sea, que la gente que quiera entrar porque se gana dinero en esta rama, A ver, si
Puede que su objetivo sea ese. Si además tienes los conocimientos para respaldarlo, pues de coña, métete. Sí, Pero me refiero a no te alguien... metas porque te da la nota, ¿sabes? No, es que, bueno, entro por nota, entro. No porque te vas a salir, la vas a abandonar. Pues bueno, creo que ya me ha quedado bastante claro todo. Gracias por haber venido. De nada. Espero que toda la gente que haya acabado selectividad, espero que le ayude esto. Claro, hemos dicho bastantes cosas malas. No, pero es que no he querido solucionar, pero es que La verdad, me es la verdad. llevé un impacto muy grande de primero de ver mucha gente que no tendría que estar allí, porque es que no se metió porque realmente su pasión sea la ingeniería o no sé qué, sino porque simplemente le daba la nota. Por favor, si ese es el caso, no te metas. Claro, y aparte, Es una carrera muy interesante que te abre las puertas a un mundo laboral muy interesante. Entonces, si realmente es lo que te gusta, métete, por favor, porque es que es muy chulo. Es muy chulo de verdad, pero es muy demandante, muy exigente y es muy complejo. O sea, realmente hay cosas que cuestan de entender. Hay cosas que habrá gente que no llega a entender, que tú vas a clase y parece chino. Pero, bueno, coste-beneficio. al final, sí. Pero claro, lo que me refería de aquel que no le interese, que no se meta, me refiero a que aquel que simplemente se mete a la carrera no solo no porque le interese la carrera, sino específicamente le interesa por lo que se gana estudiando esto. Claro, Es que son 4 años, ¿eh? Es que hay eso, 4 años con suerte. claro. Te has Y comentado cuatro aparte, años. oye, que mucha gente le puede salir bien. Sí, sí. Pero es que tiene esto unos, unas repercusiones de vida, porque tú al final gastarás cierto tiempo. Imagínate que estás 2, 3 años, ¿no? Como mucha gente lo ha dejado, que dices tú en tu carrera. 2, 3 años estás en esto y de repente lo dejas. Y vuelta a Son empezar. 2, 3 años que has perdido de tu vida. Si vienes de ciclo, aún, pero si vienes de bachi, tienes la ESO, ¿eh? O sea, te plantas con 20 años y tienes la ESO. Por eso digo que es que no es una cuestión de desanimar a nadie, sino de que esto ayude a, eh, a decidir mejor, porque al final es lo que Claro decimos. que el mensaje no es no te metas a ingeniería. Por lo que no quiero es que te metas allí y luego te topes con la realidad y veas que realmente es que no es fácil y tires años de tu vida ahí. Si realmente, si se te dan bien las mates, la física y eso, métete, porque es muy chulo. Si no, o aprietas o complicado. Claro, porque esa es otra, a lo mejor te interesa mucho, pero no se te da tan bien o no tienes esa lógica, ¿no? Abstracta, porque al final la matemática, la física son cosas abstractas que después las puedes llevar a la realidad, pero al final tú no estás calculando y lo estás haciendo directamente, ni se ve. Si realmente te interesa y tu problema es que te cuestan la mates y la física, con esfuerzo se saca cualquier cosa, te lo digo. Cualquier Por habilidad eso, es mejorable. por eso Si digo. o sea, lo principal aquí es que te interese. Si te interesa, ya está. Pero que tengas en cuenta que va a ser difícil. Claro, que si de verdad te interesa, que no hay que por qué tenerle miedo, simplemente aplicarse bien y pues Sí, echarle horas. que estas cosas lo digo para que luego no te lleves la hostia de sorpresa. O sea, no es para desilusionarte, es para que sepas lo que se te viene encima. ¿Sabes? Pues bueno, espero que haya quedado claro. Las ingenierías es un mundo complicado, no vamos a engañar a nadie, pero con esfuerzo y dedicándole horas, pero no es simplemente dedicándole horas, sino entender lo que estudias y estudiando bien, es decir, no con un móvil al lado, No. ¿vale? Que a veces es lo que pasa. Pero bueno, voy a cerrarlo aquí, que muchos no sabemos estudiar. O sea, primero para estudiar hay que aprender a estudiar. Pues de hecho, yo diría que la ESO y bachillerato sirven para eso, para aprender a estudiar. Ese es el objetivo. Pero bueno, si no se va a hacer demasiado largo Sí, sí. y tampoco. Entonces, pues es eso, básicamente. Con esfuerzo todo es posible y
enfocando bien tus horas de estudio, hablando de lo que hemos hablado, leyes de Newton, integrales, Oye, Heredia, derivadas. consejo esencial para la carrera, por favor. No dejes el estudiar para la semana de exámenes. O sea, Eso también, pasa mucho. No lo hemos o sea, comentado. y además digo, en plan, haz lo que digo, no lo que hago, porque yo siempre hago esto. Por favor, no hagáis lo que yo. Estudia cada semana. O sea, cada semana tienes que haber entendido lo que se ha dado. Porque además así, si hay algo que no entiendes, se lo puedes preguntar al día siguiente al profe. Si te esperas a la semana de exámenes, el profe no te va a responder, porque tiene 20.000 alumnos preguntándole. Claro, y más en estas carreras. La parte de estudiar para los exámenes no tienes que aprender nada nuevo, tiene que ser repaso. Tienes que llevarlo todo ya aprendido y repasar. No Eso yo diría es lo más Después importante. hay excepciones que al día siguiente, al día anterior, ¿no? Están estudiando. No, pero yo creo que si lo haces así realmente, te la sacarás, de verdad, te sacarás la carrera. Pues nada, espero que haya servido. Espero que este vídeo esté patrocinado por los del año 2008, que son los que han acabado ahora la selectividad. Y bueno, espero que sirva tanto a aquellos que estén pensando en entrar en una carrera como a aquellos que estén ya en la carrera y nos puedan escribir y corroborar todo lo que hemos hablado. También sería interesante. Pues muchas gracias, Miguel. Pues de nada, pues gracias por haberme invitado. De nada, hombre. Y yo creo que esto es un pequeño paso para aquellos, para visibilizar el tema de las ingenierías. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido y nos vemos en el próximo podcast.